Buenos días, estudiantes. Bienvenido a la videoconferencia acerca de las bases microbiológicas de las infecciones del sistema gastrointestinal. Estos contenidos tributan a las competencias de su carrera, genéricas y específicas, capacidad de brindar asistencia clínica y sanitaria en los diferentes ciclos de vida en el individuo, en la familia y la comunidad, aplicando el método clínico, tomando en cuenta los factores epidemiológicos para contribuir a la reducción de las principales causas de morbi y mortalidad. El objetivo del componente curricular es establecer diagnósticos sindrómicos coherentes con los datos clínicos y sanitarios, proponiendo un manejo integral según unos ciclos de vida y basado en la evidencia científica. El objetivo integrador de esta semana es identificar el abordaje diagnóstico, manejo terapéutico y epidemiológico del síndrome diarreico. Como objetivos de las clases, tenemos mencionar las principales características microbiológicas de los agentes etiológicos de las infecciones gastrointestinales, relacionar los mecanismos fisiopatológicos con las características clínicas de las enfermedades diarreicas y de la intoxicación alimentaria, y señalar el abordaje diagnóstico de las infecciones gastrointestinales. Exponer las características epidemiológicas y preventivas de las infecciones gastrointestinales. El sumario de esta clase son las infecciones causadas por Helicobacter pylori, las enfermedades diarreicas agudas y intoxicación alimentaria. Bueno, en este punto es importante que se pregunten qué tanto recuerdan de la anatomía y fisiología gastrointestinal, puesto que es necesario que recordemos cuáles son las funciones del tracto gastrointestinal, cómo se reabsorben los electrolitos a nivel gastrointestinal. Y entonces pregúntense qué es una infección gastrointestinal. Y además, ¿cuáles de los microorganismos pueden causar infecciones gastrointestinales? Ustedes ya conocen muchas bacterias que pueden causar infecciones gastrointestinales. Por ejemplo, Escherichia coli, que es parte de la microbiota intestinal normal de nuestro cuerpo, es el principal agente etiológico de las infecciones del tracto urinario. Pero además ustedes también saben que es una etiología de las enfermedades diarreicas. Además, los invito a preguntarse, cuando han tenido diarrea, ¿cómo se ha transmitido esa infección gastrointestinal? ¿Es algo que comieron? ¿No se lavan las manos? ¿Cómo pudieron haber prevenido haber tenido una enfermedad diarreica? Además, pregúntense, ¿cómo se realizará el abordaje diagnóstico de una enfermedad diarreica y la intoxicación alimentaria? Ustedes ya conocen que la detención de Gram se puede utilizar para distinguir morfología, agrupación y características tintoriales de las bacterias. Y también ya conocen las utilidades de los cultivos bacterianos, así como métodos diagnósticos virales. En caso de no recordarlos, es importante que vayan a repasar sus contenidos esenciales de la semana 1, donde se hablan generalidades de virus, bacterias y parásitos. Bueno, las infecciones gastrointestinales incluyen desde infecciones gástricas e intestinales, y así tenemos que hacemos el abordaje de las infecciones que afectan principalmente el tracto gastrointestinal alto, como serían las infecciones por Helicobacter pylori, y también las infecciones que afectan tanto tracto gastrointestinal alto y bajo, como serían las gastroenteritis o las intoxicaciones alimentarias. Así que hoy abarcaremos 3 de estas infecciones gastrointestinales. Acá tenemos las infecciones producidas por Helicobacter pylori, que está asociado a enfermedades que van desde enfermedad acidopéptica, gastritis, úlcera gástrica y duodenal, hasta lesiones malignas como adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico. También hablaremos de las diarreas. Es importante que recuerden que la diarrea es una causa frecuente de consulta en servicios de urgencia y atención ambulatoria. Por lo tanto, se encontrarán con muchos pacientes con enfermedad diarreica en su futura práctica profesional. La diarrea, tiene la ventaja de que, a pesar de que tiene alta prevalencia, es una enfermedad generalmente autolimitada y usualmente requiere más que todo tratamiento sintomático con terapia de rehidratación oral y mantener la alimentación. Pero eso sí, en niños es la segunda causa de mortalidad infantil y por tanto es importante que ustedes sepan sospecharla, diagnosticarla y manejarla para prevenir la mortalidad, para disminuir la mortalidad infantil. Y luego tenemos la intoxicación alimentaria, la cual es un tipo de enfermedad que se transmite por los alimentos y básicamente es una afección que se adquiere por ingerir toxinas preformadas de bacterias que están contaminando nuestros alimentos.
Todas estas infecciones se pueden prevenir y tratar. Entonces comencemos con la infección por Helicobacter pylori. Pero ¿cuáles son las características microbiológicas del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo curvo en forma de espiral, móvil, catalasa positivo y oxidasa positivo, que su hábitat es la mucosa gástrica humana. Es una bacteria que tiene adhesinas, flagelos y una forma espiral que les permite resistir la peristalsis. Esta bacteria también puede sobrevivir el ácido del estómago porque secreta enzimas como la ureasa que lo neutralizan. Esta ureasa además hidroliza la urea y la convierte en dióxido de carbono y amoníaco, lo que facilita la erosión de la mucosa y por tanto la sintomatología asociada a la infección por esta bacteria. Recuerden bien a la ureasa porque la ureasa se utiliza como método diagnóstico. Nos va a servir para entender el fundamento de los métodos diagnósticos del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se ha visto asociado a muchas lesiones del sistema digestivo, tanto benignas como malignas. En cualquier población, el Helicobacter pylori es la máxima causante de úlcera gástrica y úlcera duodenal. Y además ha sido asociada con el descubrimiento del linfoma gástrico no Hodgkin, con maltomas, que son linfomas asociados al tejido linfático asociado a mucosa, gastritis crónicas y adenocarcinoma gástrico. Sin embargo, aunque se conocen varios mecanismos fisiopatogénicos, aún es incierto los motivos por los cuales el Helicobacter pylori está asociado a todas estas infecciones. Bueno, la mayoría de las infecciones por Helicobacter pylori se adquieren en la infancia. Por tanto, la infancia es considerada un factor de riesgo junto con el bajo nivel socioeconómico y el hacinamiento. Existen 3 rutas de transmisión descritas: fecal-oral, la cual es la más importante; oral-oral, la cual es muy rara y se ha documentado en casos en que las madres premastican sus alimentos antes de dárselo a sus hijos, así que no hagan eso; y la iatrogénica, que tiene relación con los materiales que entran en contacto con una mucosa gástrica de una persona infectada que luego es puesto en contacto con otra persona. Por ejemplo, cuando se realizan endoscopías y no realizan una desinfección adecuada del endoscopio. Resulta que el Helicobacter pylori libera ureasa, que neutraliza el pH ácido del estómago y es lo que le permite sobrevivir en el estómago. También viene y libera toxinas que le permiten la formación de la úlcera. Este microorganismo, como ven acá, se adhiere a las células mucosas de la superficie gástrica y reside en la capa mucosa sin invadirla, pero sí produce una reacción inflamatoria, lo cual va a producir la gastritis que se presenta en la mayoría de los pacientes infectados por Helicobacter pylori. Cuando los mecanismos reparadores no pueden curar la lesión inflamatoria que se está dando, la secreción ácida lo que va a hacer es destruir la barrera protectora de la mucosa y puede provocar la úlcera. En general, todos los individuos infectados por Helicobacter pylori van a desarrollar gastritis, es decir, inflamación de la mucosa gástrica, ya sea pangastritis, inflamación de toda la mucosa gástrica, o una gastritis de predominio antral. En general, sí, la mayoría de las veces esta infección es asintomática o puede ser que produzca distintos grados de dispepsia. Sin embargo, en algunos individuos, aproximadamente en 1 a 10% de los pacientes adultos infectados, va a presentar sintomatología de úlcera péptica, es decir, dolor urente o corrosivo en epigastrio que suele ser aliviado por la ingesta de comidas o antiácidos. O también puede estar asociado a dolor abdominal recurrente en los niños. Recordemos que la infección por Helicobacter pylori contribuye a la carcinogénesis gástrica debido a la inflamación persistente y a los cambios moleculares que producen la inestabilidad del epitelio. Pero y entonces, ¿cómo diagnosticamos la infección por Helicobacter pylori y cuándo se debe de realizar? Bueno,
De entrada hay que recalcar que no se justifica la investigación sistemática de Helicobacter pylori en pacientes asintomáticos. Los estudios se realizan durante la evaluación para úlcera gástrica y gastritis y suelen realizarse también estudios post-tratamiento para confirmar la erradicación de la bacteria. Entonces, ¿qué métodos utilizamos? Bueno, existen técnicas no invasivas y técnicas invasivas. Las técnicas no invasivas van desde una prueba del aliento o prueba de la urea en aire expirado, que consiste en que el paciente primero consume una dosis oral de urea marcada, la cual es hidrolizada en el estómago por la ureasa de Helicobacter pylori y libera dióxido de carbono marcado, el cual es expirado y puede ser cuantificado en muestras de aire expirado realizadas de 20 a 30 minutos después de la ingestión de urea. Esto se puede utilizar para el diagnóstico inicial y para el seguimiento post-tratamiento, pero ojo, esta prueba se debe realizar hasta después de 4 semanas de haber terminado el uso de antibiótico-terapia y 1 semana después de haber terminado los inhibidores de la bomba de protones. Luego tenemos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas buscan anticuerpos frente a la infección por Helicobacter pylori, pero son poco fiables porque hay una gran cantidad de falsos positivos. Además, los análisis cualitativos siguen siendo positivos hasta 3 años después del tratamiento y los análisis cuantitativos pueden persistir significativamente elevados incluso hasta 1 año después del tratamiento. Conclusión, las pruebas serológicas no se utilizan para seguimiento post-tratamiento. Luego tenemos otra técnica no invasiva, que es la detección de antígenos en heces fecales. La muestra va a ser heces y lo que pretende y se utiliza, para el diagnóstico inicial de la bacteria y para confirmar la erradicación de la misma después del tratamiento. En casos de pacientes que tienen síntomas de alarma, los cuales pueden ser pérdida de peso, disfagia, anemia, vómitos, hemorragia digestiva o masa abdominal, se utilizan técnicas invasivas. Y en este caso se realiza una endoscopía para obtener muestra de biopsia de la mucosa gástrica. Si se fijan, evidentemente no solo estoy buscando la infección por Helicobacter pylori, sino también estoy buscando una úlcera gástrica, úlcera duodenal o adenocarcinoma gástrico. Entonces las pruebas son las siguientes. Obviamente puedo hacer una prueba rápida de ureasa. Este es el método diagnóstico de elección en muestras tisulares y a través de un marcador colorimétrico me detecta si hay ureasa en la muestra de mucosa gástrica. También puedo hacer un análisis histológico que, además de permitirme a través de tinciones detectar la presencia de Helicobacter pylori, me permite también detectar alteraciones de metaplasia o de adenoscarcinoma. Luego tenemos los cultivos, pero el cultivo es poco útil porque el microorganismo es muy difícil de crecer. Y tenemos la reacción en cadena de polimerasa que me busca cómo detectar el genoma de Helicobacter pylori. Una vez que ya hablamos de las infecciones gástricas, vamos a pasar a hablar de cuáles son las características microbiológicas de todos los principales microorganismos que nos pueden producir infecciones gastrointestinales. Los 4 grupos de virus que están implicados en la diarrea son rotavirus, adenovirus, norovirus y astrovirus. Rotavirus es un virus con genoma ARN segmentado, desnudo de simetría icosaédrica y por tanto se replica en el citoplasma. El rotavirus tiene una forma como de llanta, por eso se llama rotavirus, y tiene 3 capas concéntricas, una cápside interna, una cápside intermedia y la cápside externa. Resulta que la cápside interna contiene el genoma y además tiene una proteína BP6, la cual sirve para clasificar el rotavirus en al menos 8 grupos o especies,
de los cuales el grupo A, B, C y H puede infectar a humanos y animales. De hecho, el rotavirus del grupo A es la principal causa de diarrea en humanos. Luego tenemos la capa externa y aquí tenemos a BP4 y a BP7. Los rotavirus del grupo A deben ser categorizados también en genotipo y esto se basa en las diferencias que hay en BP4 y BP7. BP4 es una proteína que determina el genotipo P y BP7 es una glucoproteína que determina el genotipo G. Tenemos que esto es importante porque muchas de esas proteínas, la BP4 y la BP7, son los que inducen los anticuerpos neutralizantes específicos y por tanto son los que nos confieren la inmunidad protectora y están relacionados con el desarrollo de las vacunas contra rotavirus. Rotavirus es la principal causa de diarrea infecciosa aguda en niños menores de 3 años y una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial, sobre todo en países no desarrollados. Importante, se puede prevenir mediante la vacunación, que sí está disponible en nuestro programa empleado de inmunizaciones nacional. Luego tenemos al adenovirus. El adenovirus es un virus ADN desnudo, de simetría icosaédrica, que por lo tanto que es virus ADN se va a replicar en el núcleo. Recordemos que ya hemos estudiado el adenovirus, puesto según los serotipos puede causar desde infecciones de vía respiratoria superior como faringitis, fiebre faringoconjuntival, hasta infecciones de vía respiratoria baja como neumonía atípica por adenovirus. También puede causar hepatitis y cistitis hemorrágica. Pero algunos serotipos de adenovirus pueden causar gastroenteritis. Estos virus son adquiridos por vía fecal-oral y suelen afectar a lactantes, infantes y jóvenes, aunque también pueden producir brotes entre adultos. Luego tenemos el norovirus, que forma parte de la familia Caliciviridae, entonces muchas veces son conocidos como calicivirus o pueden ser que sean referidos a ellos como el virus Norwalk, porque la primera vez que fue descubierto se descubrió en un brote de gastroenteritis en un lugar llamado Norwalk en Ohio, Estados Unidos. Es un virus ARN desnudo de simetría icosaédrica con replicación en el citoplasma y que se transmite vía fecal oral. Es importante recalcar que es responsable del 90% de los brotes epidémicos de gastroenteritis no bacteriana. El astrovirus es un virus ARN que se replica en las membranas de vesículas derivadas del retículo endoplásmico y suele causar brotes periódicos de diarrea en infantes, niños y ancianos, pero es muy poco frecuente. Ahora continuamos con las bacterias que pueden causar infecciones gastrointestinales. Muchas de estas son bacterias que ustedes ya conocen y las que vemos en esta diapositiva son gram positivos, que su patogenia está relacionada con toxinas preformadas que causan intoxicaciones alimentarias. Y así tenemos estafilococos aureus, que son cocos gram positivos agrupados en racimos de uva, catalasa positivo y coagulasa positivo, lo que le permite diferenciarlo de otros estafilococos saprófitos. Tenemos que las colonias en cultivo se observan de color dorado con beta-hemólisis y pues liberan una toxina termoestable que puede producir intoxicación alimentaria. Luego tenemos los bacilos gram positivos, ya como vemos su nombre, Bacillus cereus, tiene forma de bastoncitos, son bacilos gram positivos esporulados móviles que habitan el suelo y son contaminantes del ambiente. Resulta que las colonias de cultivo de fuentes de alimentos potencialmente contaminadas se van a observar con beta-hemólisis, con colonias grises como vidrio esmerilado, y igual produce dos toxinas, toxina termolábil y toxina termoestable, que son responsables, de la forma diarreica y la forma emética de la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus.
Recordemos también que ya conocemos a Clostridium perfringens, que es un bacilo gram positivo esporulado, no móvil, anaerobio obligado, que estudiamos en las infecciones de piel y tejido blandos que cursan con necrosis, tales como la celulitis necrosante y la mionecrosis o gangrena gaseosa. Pero también resulta que las esporas de Clostridium perfringens pueden germinar en las comidas como carne de res y pollo, y la ingestión de grandes cantidades de estas bacterias van a conducir a la producción de toxinas en el intestino, la cual tiene una acción estimulando la secreción de agua y electrolitos en el ileón y por tanto producen una diarrea acuosa por intoxicación alimentaria. Luego tenemos a Clostridium difficile, que es parte del género de los Clostridium y por tanto es un bacilo gram positivo, anaerobio y esporulado, que también está asociado a intoxicaciones alimentarias. Esta bacteria libera sus exotoxinas, toxina A y toxina B, produciendo una colitis pseudomembranosa y una diarrea severa con calambres abdominales y fiebre. Luego, entre los bacilos gram negativos que producen infecciones gastrointestinales están Vibrio cholerae, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Shigella especie y Salmonella especie. Entonces veamos a Vibrio cholerae. Como podemos apreciar en la imagen, son bacilos curvos en forma de coma, gram negativos, son móviles con un flagelo polar, no fermentan la lactosa, son catalasa negativos y oxidasa positivos. Vibrio suele alojarse en el interior de los moluscos bivalvos y se adhiere a la superficie de los peces y contaminan fuentes de agua dulce y salada. Por tanto, nos podemos infectar con vibrio al ingerir moluscos y mariscos provenientes de agua contaminada. Suele crecer como colonias amarillentas planas en un medio selectivo llamado TCBS agar y produce la toxina del cólera, que es el principal factor de virulencia relacionada con la diarrea acuosa como agua de arroz que produce esta bacteria. Luego, E. coli es un bacilo gram negativo móvil que fermenta lactosa, catalasa positivo y oxidasa negativo, y recordemos que esta es una manera de diferenciarla de otros bacilos gram positivos, puesto que Escherichia coli es oxidasa negativo, mientras que los otros bacilos gram negativos son oxidasa positivo, como Vibrio cholera es un bacilo gram negativo, pero es oxidasa positivo. Regresando a Escherichia coli, ustedes ya conocen que presenta un crecimiento de colonias rosadas en agar McConkey debido a su capacidad de fermentar la lactosa y virar el pH del medio de cultivo del agar y producir por tanto esa coloración rosada. Se han nombrado diferentes patotipos de Escherichia coli según los factores de virulencia y el tipo de enfermedades que producen. Y así tenemos a Escherichia coli enterotoxigénica. Fíjense cómo las siglas coinciden con Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva y Escherichia coli enteropatógena. Y su nombre usualmente está relacionado con el factor de virulencia principal que tiene esa bacteria. Los insto a aprenderse los significados de dichas siglas, puesto que vamos a estar hablando de estas bacterias más adelante durante la conferencia. Tenemos a Escherichia coli enterotoxigénica, produce enterotoxinas, termolábil y termoestable y causa diarrea del viajero y diarrea en niños menores de 5 años en países en desarrollo. Tenemos a Escherichia coli enterohemorrágica, que produce una toxina similar a la chiga, verotoxina, y causa una diarrea sanguinolenta hemorrágica sin pus ni leucocitos en la S, acompañada de cólicos abdominales que se llama colitis hemorrágica. La cepa de Escherichia coli serotipo 057H7 está asociada a la complicación de síndrome urémico hemolítico caracterizada por la tríada de anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y trombocitopenia, la cual es de especial importancia en población pediátrica y se transmite usualmente por el consumo de carne vacuna o de res mal cocinada, especialmente en hamburguesas. Escherichia coli enteroinvasiva, como pueden ver en la imagen, invade células epiteliales y también produce pequeñas cantidades de toxinas similar a la chiga. Causa diarrea sanguinolenta enteroinvasiva.
Luego tenemos Escherichia coli enteropatógena, cuyos factores de virulencia tienen que ver con la fijación y adherencia a los enterocitos y factores de eliminación de enterocitos, lo que hace la pérdida de microvellosidades, causa diarrea en los lactantes, especialmente en países en desarrollo. Continuamos con Campylobacter jejuni. Como vemos en la imagen, es un bacilo curvo, gran negativo, en forma de coma o como alas de gaviota, como podemos apreciar en la imagen de la flecha. Es móvil con un solo flagelo polar y es oxidasa positiva. Las colonias en cultivo son cremosas, en forma de huevo frito y pueden tener proyecciones debido a la tendencia de diseminarse por las estrías de la siembra, como ven en estas flechitas blancas. Campylobacter es invasivo y puede producir citotoxinas que destruyen las células de la mucosa, o incluso algunas cepas producen enterotoxinas similar a la toxina del cólera. Produce diarrea sanguinolenta y, como todas las enfermedades infecciosas, los niños son los más comúnmente afectados. Campylobacter está asociada a la complicación de presentar síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome ocurre aproximadamente 2 meses después de un episodio de infección por Campylobacter, en aproximadamente 1 a 2 casos por 10.000 pacientes, como resultado de una reacción cruzada entre el organismo infectante y epítopes ganglionares neurales. Otra complicación por Campylobacter jejuni menos frecuente es la artritis reactiva. Luego tenemos a Shigella. Shigella es un bacilo gram negativo, inmóvil, no fermenta lactosa y por tanto en los cultivos tiene colonias transparentes. Shigella tampoco produce sulfuro de hidrógeno y estas son características microbiológicas que lo permiten distinguirla de E. coli y de Salmonella, puesto que coli sí fermenta la lactosa y las colonias se ven rosadas en Agarma conki, mientras que Shigella no fermenta la lactosa y las colonias son transparentes en Agarma conki. Y además Shigella no produce sulfuro de hidrógeno, mientras que Salmonella sí, y entonces Salmonella se observa de colonias de un color negro en el cultivo Salmonella Shigella. El único huésped o reservorio de Shigella es el ser humano, y pues es importante mencionarles que aquí colocamos Shigella especie porque existen diferentes tipos de Shigella que se clasifican según sus características biológicas y antigénicas. Las especies patógenas son Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae y Shigella boydii. Shigella lo que hace es invadir la mucosa y submucosa del tracto gastrointestinal, pero no la lámina propia, o sea que y producen toxina Shiga. Producen disentería, la cual suele afectar a niños en edad preescolar y también a poblaciones en asilo. Entre las complicaciones de Shigella dysenteriae está el meningismo, coma y el síndrome hemolítico urémico. Luego tenemos a Salmonella especie. Este salmón es para que recuerden su nombre y cómo está asociada a la ingesta de carnes de res contaminadas y también de huevos crudos. Entonces Salmonella es un bacilo gram negativo, móvil como un salmón, no fermentador de lactosa y produce sulfuro de hidrógeno. Es oxidasa negativa y el hábitat de las Salmonellas notifoideas es el tracto gastrointestinal de animales de granjas como las aves de corral, cerdos y vacas, y actualmente es más comúnmente adquirida por comer pollo mal cocido o huevo crudo o mal cocinado. Las colonias son negras a causa de la producción de sulfuro de hidrógeno en el lagar Salmonella Shigella. Clínicamente existen 2 grupos principales que causan infecciones de Salmonella, y en esos tenemos la Salmonella tifoidea, como por ejemplo Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, y tenemos las Salmonellas no tifoideas como la Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium.
Resulta que las salmonelas tifoideas producen enfermedades como la fiebre tifoidea, estado de portador y sepsis, mientras que las salmonelas no tifoideas producen gastroenteritis. Así que las salmonelas que están involucradas con la gastroenteritis que estamos estudiando son las salmonelas no tifoideas. Ok, entonces ahora es importante que sepamos en sí qué es diarrea. Recuerden que los procesos infecciosos que afectan al aparato gastrointestinal se pueden manifestar con diarrea o vómitos, o con ambos. También es importante que recuerden que existen otras condiciones que no son consideradas diarreas, como las incontinencias fecales, el uso de fármacos o enfermedades endocrinológicas. Cuando hablamos de diarreas en sí, para definirla, se dice que la diarrea se define como la expulsión de más de 200 gramos al día de heces. Pero obviamente esta definición es poco práctica porque es muy complicado andar pesando las heces y por tanto la Organización Mundial de la Salud la define como la deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. Entonces, si se fijan, hay cambio en la consistencia a heces suelta y líquida y además hay aumento en la frecuencia de 3 o más veces al día. Hay ciertas condiciones importantes que deben de tener presente, como por ejemplo el hecho de que hayan deposiciones frecuentes de heces sólidas no es considerada diarrea. Y también es importante que recuerden que los bebés alimentados exclusivamente con lactancia materna pueden tener heces de consistencias pastosas que no son consideradas diarreas, a menos que disminuyan en su consistencia y aumenten en su frecuencia. Ya hablando de lo que es la diarrea como tal, en su epidemiología, la enfermedad diarreica aguda es la principal causa de enfermedad en todo el mundo y es un trastorno sumamente frecuente que causa pérdidas enormes por morbilidad, productividad laboral y consumo de recursos humanos y médicos. Ya cuando hablamos en los niños, nos damos cuenta que la diarrea es una de las enfermedades más frecuentes y constituye la segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil en el mundo después de la neumonía. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. Además, cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición de niños menores de 5 años, y esta malnutrición lo hará más propenso a otros episodios de diarrea y a otras enfermedades infecciosas. Así que la diarrea aporta en general a la morbilidad y mortalidad global. Debido a que son enfermedades prevenibles y tratables, es necesario que ustedes se familiaricen y tengan los conocimientos esenciales de las bases microbiológicas para poder realizar un diagnóstico y prevención adecuada de esta enfermedad. La etiología más frecuente de las diarreas son las causas virales, el diagnóstico generalmente sindrómico y la complicación más severa y frecuente es la deshidratación. Las infecciones gastrointestinales en general se transmiten por alimentos o aguas de consumo contaminados o bien de persona a persona por mala higiene o porque estas personas contaminan los alimentos. Desde un punto de vista etiológico, las causas de las diarreas pueden ser agrupadas en etiología infecciosa y no infecciosa. Entre las etiologías no infecciosas encontramos a las reacciones adversas medicamentosas, los procesos abdominales agudos como la apendicitis, las enfermedades gastroenterológicas como las colitis crónicas, enfermedad de Crohn y algunas enfermedades endocrinológicas como hipertiroidismo. Debido a que estamos viendo el componente curricular de microbiología médica, nos centraremos en las diarreas de etiología infecciosa, cuya causa más común de diarrea aguda es la etiología viral, representando del 75 al 90% de todos los casos de diarrea, siendo el rotavirus la causa identificable más frecuente.
Existen otros virus que pueden causar diarrea también, que van el norovirus, los serotipos 3, 40 y 41 de adenovirus, astrovirus, coronavirus, y existen también otros virus que pueden presentar diarrea como una manifestación asociada a su daño principal. Ejemplo, citomegalovirus, virus del VIH y virus de la hepatitis A. También tenemos que luego están seguidos por la etiología bacteriana, tales como Escherichia coli, Shigella especie, Salmonella especie, Campylobacter especie, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, y también las toxinas de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens, que producen intoxicación alimentaria, y la diarrea es una manifestación clínica de esas intoxicaciones alimentarias. Luego están seguidos por los parásitos como Entamoeba lítica, Yardia y Cryptosporidium. Pero no se asusten, esos parásitos los van a ver hasta en el segundo semestre en el componente curricular de parasitología médica. En general, las dos causas más frecuentes de diarrea infecciosa en países de ingresos bajos como el nuestro son el rotavirus y Escherichia coli. En otros países de ingresos más altos también tiene importancia en morbilidad rotavirus, pero hay más casos de norovirus, y desde el punto de vista bacteriano predomina Campylobacter, Salmonella, Shigella y Escherichia coli enterohemorrágica. Ahora veremos cuáles son los factores de riesgo para las diarreas infecciosas, y así tenemos factores de riesgo relacionados con el consumo saludable de agua, y por eso el no tener acceso a agua potable, la disposición inadecuada de aguas residuales y el fecalismo al aire libre son factores de riesgo para diarrea. Hay otros factores de riesgo relacionados con lo socioeconómico, como por ejemplo el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, mantener animales en la casa, el bajo nivel de escolaridad o ser hijo de una madre adolescente con bajo nivel educativo son factores de riesgo. También el hecho de viajar a países poco desarrollados con todas estas situaciones ya planteadas es un factor de riesgo, sobre todo para diarrea del viajero. Otros factores del riesgo están relacionados con las condiciones propias del huésped, como por ejemplo las edades extremas, los mayores de 65 años y los lactantes y niños menores de 5 años, la prematurez, el bajo peso al nacer, no haber sido alimentado con lactancia materna, el uso de biberón, usar y abusar de antibióticos, laxantes o purgantes, la falta de vacunación en niños, la desnutrición. También algunas personas con inmunodeficiencias como VIH-Sida, cáncer, el tratamiento con inmunosupresores, quimioterapia, radioterapia o el uso corticoide de esteroides, las embarazadas y las hospitalizaciones recientes son también factores de riesgo para diarrea. Hay otros factores de riesgo que están relacionados con el manejo de los alimentos, como el hecho de falta de acceso a agua potable y agua segura para lavar estos alimentos, falta de lavado de manos, no lavar ni almacenar correctamente los alimentos. Y otro factor de riesgo es asistir a lugares que se consideran comunidades semicerradas o cerradas, en donde se pueden producir brotes de infecciones gastrointestinales. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, los asilos, las guarderías, las escuelas, los lugares donde se brinda atención en salud y los cruceros. La diarrea también se puede clasificar desde un punto de vista fisiopatológico, y en ese caso tenemos que se pueden clasificar en diarrea osmótica, secretora, inflamatoria y las que cursan con alteración de la motilidad. Entonces, comenzando con la diarrea osmótica, pues esta se va a deber al aumento de partículas osmóticamente activas en la luz intestinal, lo cual va a atraer agua hacia la luz intestinal, y eso nos va a producir un aumento en la cantidad de líquido en las heces y por tanto diarrea. Puede estar asociado a diferentes causas, por ejemplo puede ser por la ingesta de solutos que no pueden ser absorbidos, como la lactulosa, el manitol o el sulfato de magnesio, que
Luego, o la mala absorción de ciertos solutos, como cuando hay intolerancia a la lactosa, o cuando hay lesión de ciertas áreas intestinales que están destinadas a la absorción y como están lesionadas no absorben y aumenta la cantidad de partículas osmóticamente activas en el lujo intestinal y por tanto se da diarrea. Esto es un ejemplo de esta es el rotavirus. Luego tenemos el mecanismo secretor, el cual ocurre cuando aumenta la secreción de agua al lumen intestinal y esto excede la absorción de esta. También puede ser que haya disminución de la absorción de agua y esto puede ser provocada por toxinas causadas por Vibrio cholera o Escherichia coli, o también puede ser producida por laxantes como el bisacodilo, hormonas secretadas por ciertos tumores, la ingesta de metales pesados o cafeína. Otro mecanismo fisiopatológico que produce diarrea es el inflamatorio o exudativo, en el cual se da exudación de proteínas, sangre, pus de las áreas inflamadas y ulceradas, lo que aumenta el volumen de la materia fecal y produce diarrea. Entonces esto se puede producir en enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa crónica inespecífica, el adenoma velloso de colon, o también se puede dar por la adhesión de agentes patógenos a enterocitos que lo que hacen es estimular una respuesta inflamatoria local y o sistémica. Se lesiona la mucosa en grado variable y obviamente se produce una alteración en la secreción de iones y agua. Estos casos pueden estar dados en diarreas por Shigella, Campylobacter, entamoeba histolítica o Clostridium difficile. Luego tenemos el otro mecanismo fisiopatológico por el que se producen las diarreas, es la alteración de la motilidad y en este caso tenemos que este tipo de diarrea se debe a productos intrínsecos o sistémicos que alteran la motilidad del tubo digestivo y al aumentar la peristalsis se producirá una diarrea por disminución del tiempo de contacto del contenido intestinal con la superficie de absorción. Por ejemplo, esto se da en el síndrome de intestino irritable y en el hipertiroidismo. Es importante reconocer que en los procesos de diarrea infecciosa pueden coexistir múltiples mecanismos fisiopatológicos, osmóticos, secretores e inflamatorios. Hablemos de cómo se puede clasificar la diarrea. Entonces, según el criterio del tiempo de evolución o de duración, la diarrea se puede clasificar en diarrea aguda cuando dura menos de 14 días, persistente o prolongada cuando dura más de 14 días y crónica cuando dura más de 4 semanas o 30 días. Según la OMS, existen 3 tipos clínicos de enfermedades diarreicas, que son la diarrea acuosa aguda, la diarrea con sangre aguda y la diarrea persistente. Esto es muy importante porque la gastroenteritis aguda, ya sea acuosa o con sangre, están asociadas usualmente a deshidratación, choque hipovolémico y muerte, siendo la segunda causa de mortalidad infantil. Y luego tenemos también que las diarreas persistentes suelen estar asociadas a desnutrición por deprivación de la absorción de nutrientes y por tanto nos crea este círculo vicioso de me desnutro, tengo infecciones diarreicas más frecuentes, me sigo privando de nutrientes y me sigo desnutriendo y eso también me predispone a otras enfermedades infecciosas y los pacientes desnutridos con diarrea tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, esta es la clasificación según los tipos clínicos establecidas por la OMS. Para fines didácticos de nuestra conferencia vamos a utilizar la clasificación de diarrea acuosa aguda y diarrea disentérica aguda, puesto habla de las formas clínicas de diarrea acuosa y de diarrea disentérica. Entonces, para comenzar, iniciaremos con la diarrea acuosa aguda, la cual la localización del tracto gastrointestinal que está afectada es el intestino delgado y la etiología principal es usualmente viral por rotavirus o norovirus, pero también puede ser bacteriana como por Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cholerae, Escherichia coli enteropatógena o también parasitaria por Yersinia lamblia y Cryptosporidium parvum.
Esta diarrea acuosa se caracteriza por heces sin moco ni sangre, no hay leucocitos en la heces y con una duración menor de 14 días, la cual ya vamos a estudiar a continuación. Entonces, hablemos de la principal etiología viral de la diarrea acuosa aguda, que es el rotavirus. Es cierto que ya estudiamos los factores de riesgo para diarrea, pero es importante que recalquemos que hay ciertos factores de riesgo distintivos para ciertas etiologías, lo cual vamos a ir haciendo en cada una de las siguientes diapositivas. En este caso es importante recalcar sobre la mala disposición de las excretas, el mal saneamiento ambiental, la mala higiene, la falta de acceso de agua potable, que todo esto está en relación con factores como el hacinamiento, el bajo nivel socioeconómico y el bajo nivel educativo de la mamá. Además, es muy importante recalcar que referente al huésped susceptible es un factor de riesgo ser un niño menor de 5 años, especialmente el menor de 6 meses, que no tienen lactancia materna, que no se han vacunado contra el rotavirus y la desnutrición. El rotavirus se transmite por vía fecal oral, ya sea a través de manos o agua o alimentos contaminados, y su puerta de entrada es la boca. Una vez que el rotavirus ingresa a nuestro intestino delgado, llega a nuestro intestino delgado, va a infectar las células intestinales en las puntas de las vellosidades. Su acción citolítica destruye las células del epitelio intestinal en un patrón conocido como lesión de mosaico, dejándola, como podemos observar aquí, unas células están afectadas y otras células quedan viables, permitiendo la efectividad del tratamiento con terapia de rehidratación oral y mantener la alimentación. Sin embargo, las vellosidades que están dañadas son reemplazadas por células absortivas inmaduras y por lo tanto disminuye la absorción y las moléculas osmóticamente activas que quedan en la luz intestinal atraen agua provocando la diarrea acuosa. Este mecanismo fisiopatológico de la diarrea por rotavirus es osmótico. Sin embargo, al inicio les explicábamos que los mecanismos fisiopatológicos de las diarreas infecciosas muchas veces son mixtos, y en el caso de rotavirus sucede esto. Rotavirus produce una enterotoxina viral, NSP4, que desencadena la vía de transducción de señales dependientes de calcio, lo que aumenta la secreción de cloro acompañado por agua a la luz intestinal y produce una diarrea acuosa. Este mecanismo fisiopatológico que está en este caso es la diarrea secretora. Por tanto, rotavirus tiene mecanismos fisiopatológicos mixtos, osmóticos y secretores. También existe la etiología bacteriana de la diarrea acuosa, mediada principalmente por la acción de las toxinas de dicha bacteria. Los factores de riesgo para diarrea ya los mencionamos al inicio del video, sin embargo hay algunos factores de riesgo adicionales característicos para la infección de ciertos microorganismos. Ejemplo, el consumo de carne de res mal cocida está asociado a infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica, y el consumo de agua dulce o salada contaminada, así como los mariscos y ostras procedentes de dichas aguas están asociadas a la infección por Vibrio cholerae. Ambas bacterias producen diarrea por un mecanismo fisiopatológico de diarrea secretora. Estas bacterias lo que hacen es que se adhieren a los enterocitos y liberan sus enterotoxinas. En caso de Escherichia coli enterotoxigénica, libera la enterotoxina termolábil, y en el caso de Vibrio cholerae libera la toxina colérica, el cual es el prototipo de patogenia de las diarreas secretoras. Lo que hace esta toxina una vez que se adhiere al epitelio es que se trasloca un fragmento de la subunidad A de la toxina a través de las membranas de la célula y de ahí al citoplasma, en donde origina la activación persistente de la adenilatociclasa. Esto da como resultado el aumento del AMP cíclico en las células intestinales, lo cual intensifica la secreción de cloro y disminuye la absorción de sodio, que a su vez todo esto va a originar la pérdida de líquido y con ello la producción de la diarrea acuosa. Si se fijan en estos casos, obviamente va a haber ausencia de leucocitos en la heces, porque el mecanismo es principalmente enterotoxigénico a través de una diarrea secretora.
También es posible que existan cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli que produzcan también una enterotoxina termoestable, la cual causa diarrea por activación de la guanilato ciclasa e incremento del GMP cíclico intracelular, inhibiendo la absorción de cloruro de sodio y llevando también a la diarrea acuosa. Cuando la cepa de Escherichia coli produce esta enzima termolábil y la otra enzima termoestable, tiende a producir cuadros diarreas más graves y severas. El cuadro clínico característico de diarrea acuosa aguda es heces acuosas, líquidas o chingastosas de gran volumen, sin moco ni sangre, asociados a náusea y a vómitos, sin fiebre o con fiebre leve y dolor abdominal leve. Es importante sí recalcar algunos cuadros clínicos distintivos, como por ejemplo la gastroenteritis epidémica no bacteriana, la cual se presenta en brotes asociados a la ingesta de ostiones crudos o mal cocidos, o por ejemplo ostiones al vapor provenientes de agua contaminadas con norovirus, o también al contacto directo con personas infectadas, ya sea al darse la mano o al entrar en contacto con sus vómitos y con sus heces. Y esto usualmente, como mencionaba, sucede en brotes, puede suceder en brotes en asilos, sitios de servicios de salud o comunidades cerradas como guarderías o excursiones. Esta gastroenteritis es causada por norovirus y se caracteriza principalmente por unas náuseas de aparición aguda con vómitos, dolor abdominal y puede que haya diarrea acuosa. Es un proceso sí autolimitado, por lo cual los síntomas suelen resolver espontáneamente a las 48-72 horas. Otro cuadro clínico distintivo es el cólera. Esta es una diarrea acuosa producida por Vibrio cholerae, un bacilo gram-negativo con un solo flagelo que se caracteriza por heces líquidas con aspecto de agua de arroz, que puede estar asociado a calambres abdominales y vómitos y que conlleva trastornos hidroelectrolíticos y shock. El cólera es un problema de salud pública, es endémico en muchos países en vías de desarrollo y suele estar asociado a brotes epidémicos en situaciones de desastres naturales en donde evidentemente se suele perder el acceso a agua potable y hay una mala disposición de excretas o contaminación de la fuente hídrica. Otro cuadro clínico distintivo es la diarrea del viajero. Esta también es una diarrea acuosa, pero tiene un factor epidemiológico llamativo, el cual es el hecho de haber viajado de un país industrializado a un país en vía de desarrollo tropical como el nuestro. La etiología es variada, puede ir desde Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella, Salmonella, Entamoeba histolítica, Yersinia y Cryptosporidium. El cuadro suele comenzar unos 3 días hasta 2 semanas después de haber llegado al país en vías de desarrollo y haber consumido alguno de sus alimentos o aguas contaminadas. Suele ser un inicio brusco con con cólicos abdominales, anorexia y diarrea acuosa. También existe una diarrea acuosa severa asociada a fiebre y vómitos que es presentada en niños menores de 6 meses o de 1 año, que puede ser causada por Escherichia coli enteropatógena. Ahora continuamos con el abordaje clínico y pasamos a la diarrea disentérica aguda. La disentería en sí es la presencia de expulsiones de excrementos acuosos o laxos acompañados de sangre, que puede o no puede presentar síntomas generales mínimos, pero en algunas ocasiones puede llegar a cuadros más graves con fiebres, cólicos abdominales, tenesmo, convulsiones, letargia, deshidratación y sepsis. Esta se caracteriza por afectar principalmente al colon y es generalmente causada por bacterias como Shigella, Salmonella, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, Campylobacter jejuni y Clostridium difficile, y esta es la característica clínica de heces de diarrea con moco y sangre, con leucocitos en las heces, tenesmo, fiebre y dolor abdominal, y en este caso con una duración de menos de 14 días, porque vamos a hablar de la diarrea disentérica aguda. La diarrea disentérica es causada por bacterias y el mecanismo fisiopatológico es el inflamatorio o exudativo.
Esto es lo que vamos a ver a continuación. Además de los factores de riesgo ya conocidos y mencionados al inicio de la presentación, tenemos algunos tipos de factores de riesgo, sobre todo relacionados con la ingesta de ciertos alimentos con respecto a algunas bacterias. Entonces el consumo de de pollo mal cocinado y de leche y queso crudo o no pasteurizado está asociado a infecciones por Campylobacter. El consumo de carne de pollo o res contaminada mal cocinada o el consumo de huevos crudos o mal cocinados está asociado a infecciones por salmonela, y el consumo de carne molida de res mal cocida está asociado a infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica. De hecho, muchos brotes descritos por esta bacteria en países desarrollados está en relación con el consumo de la carne molida de res de ciertas hamburguesas. Entonces, la disentería en este caso surge de la invasión bacteriana del epitelio intestinal. Estas bacterias se multiplican y suelen invadir a células vecinas. Obviamente todo esto lleva a la destrucción de células de la mucosa intestinal del colon y se asocian a una reacción inflamatoria con presencia de polimorfonucleares, los cuales se pueden observar los leucocitos en las muestras de heces. También algunos patógenos como Shigella disentería y Escherichia coli enterohemorrágica producen toxinas que abonan el cuadro clínico de la disentería. Y en este caso, Shigella disenteriae produce la toxina Shiga, la cual destruye las células de la mucosa intestinal y produce daño tisolar al epitelio del colon. También tenemos que Escherichia coli enterotoxigénica produce una toxina llamada similar a Shiga porque tiene el mismo efecto. Lo que hace es inhibir la síntesis proteica al inactivar la subunidad 60S del ribosoma. Esto mata las células epiteliales intestinales absortivas. Hay pobre absorción de fluidos y electrolitos y se da lo que es una colitis hemorrágica. Es importante mencionar que las cepas de Shigella disenteriae y de Escherichia coli enterohemorrágica que producen respectivamente toxina Shiga y toxina similar a Shiga están asociadas a la complicación del síndrome hemolítico urémico. Entonces, el cuadro clínico distintivo de la disentería o diarrea disentérica son heces sanguinolénticas de poco volumen, con mocos, fiebre, dolor abdominal, tenesmo, puede haber náusea o vómitos pero igual lo mismo, hay ciertos cuadros clínicos distintivos como por ejemplo la colitis hemorrágica causada por Escherichia coli enterohemorrágica causante de epidemias de origen alimentario. En este caso las heces, son sanguinolentas o hemorrágicas, pero no tienen pus, así que no se encuentran leucocitos en la citología fecal. Usualmente no hay fiebre, está acompañada de cólicos abdominales y sí se puede complicar con el síndrome hemolítico urémico mencionado anteriormente. Tenemos la colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos, que es la causa predominante de diarrea nosocomial en adultos en Estados Unidos. El factor de riesgo más conocido es el uso reciente de antibióticos de amplio espectro. Hay otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo la hospitalización reciente, el uso de inhibidores de bomba de protones, las comorbilidades e inmunodeprimidos, cirugía digestiva y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente, el uso de antibióticos más frecuentemente asociado a amoxicilina, cefalosporinas y clindamicina, lo que van a hacer es que pueden barrer la flora intestinal normal y entonces estos bacilos gram positivos esporulados, que son Clostridium difficile, que se encuentran en el colon, van a proliferar y producir toxinas, la toxina A y la toxina B. La toxina A lo que hace es causar secreción de fluidos e inflamación de la mucosa, conduciendo a diarrea, y la toxina B es principalmente citotóxica, causando la destrucción de los enterocitos. Entonces, esta diarrea se caracteriza por una diarrea severa con calambres abdominales y fiebre, y cuando se realiza una sigmoidoscopía suelen observarse la presencia de pseudomembrana. Aunque estos estudios pues en realidad solamente se indica en pacientes que tienen alguna indicación como un hilio o que tienen alta sospecha de Clostridium difficile, pero tienen negativas las pruebas de para detectar las toxinas.
Hablando de las complicaciones de la diarrea, es importante destacar que la amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la deshidratación. Recordemos que durante un episodio de diarrea se pierde agua y electrolitos como sodio, cloro, potasio y bicarbonato, lo cual nos va a conllevar a deshidratación y además trastornos hidroelectrolíticos que pueden tener consecuencias en la función metabólica, intestinal y cardíaca del paciente. Entonces, las complicaciones más importantes son deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, shock, coma e incluso muerte. Otras complicaciones asociadas puede ser el hilio metabólico secundario a disminución del potasio, daño renal o injuria renal aguda, hipolisemia, enterocolitis necrotizante, sobre todo en niños lactantes prematuros, en los que se usaron algún tipo de catárticos. Otra complicación es obstrucción intestinal, septicemia, desnutrición, invaginación intestinal, dermatitis del pañal, megacolon, síndrome hemolítico urémico y síndrome de Guillain-Barré. Ahora continuamos con las intoxicaciones alimentarias, y en lo que respecta a esto, pues la intoxicación alimentaria es una infección del aparato digestivo que es producida por toxinas preformadas de bacterias que contaminan los alimentos. Entonces hay una relación directa entre alimentos que más frecuentemente están asociados con ciertos tipos de bacterias que producen toxinas, y así tenemos, por ejemplo, a Staphylococcus aureus, y resulta que estos estafilococos se multiplican a temperaturas muy diversas. Entonces muchas veces cuando se deja enfriar lentamente el alimento y sigue la temperatura ambiental después de su cocción, los microorganismos tendrán la oportunidad de formar la enterotoxina. Por tanto, los brotes después de excursiones campestres en que se sirvieron ensalada de papa, mayonesa y pasteles con crema son los ejemplos clásicos de intoxicación alimentaria por estafilococos. Luego tenemos también que, por ejemplo, Bacillus cereus está asociada a intoxicaciones alimentarias con arroz frito. Y en este caso lo que sucede es que el microorganismo frecuentemente se encuentra en el arroz crudo y sus esporas termorresistentes viven después de la cocción por ebullición. Si el arroz cocido no se refrigera, germinan las esporas y producen la toxina, y cuando se ingieren estas toxinas, pues producen la forma emética de la intoxicación alimentaria por toxinas termoestables de Bacillus cereus. Entonces, las toxinas termoestables de Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, ambas tienen un periodo de incubación bastante corto. Recuerden que el periodo de incubación es el periodo que va desde el momento que yo ingiero la toxina hasta el momento que presento los primeros síntomas de intoxicación alimentaria, y estos suelen variar de 1 a 6 horas, produciendo náuseas, vómitos, cólicos abdominales y usualmente poca diarrea. En cambio, en el otro lado tenemos que cuando consumimos carne de res y cerdo, verduras, leguminosas secas, cereales, con toxinas termolábil preformadas de Bacillus cereus, tiende a tener un periodo de incubación más largo de 8 a 16 horas, y esta forma se conoce como forma diarreica porque suele dar cólicos abdominales, náuseas, diarrea y en muy pocas ocasiones vómito. También tenemos la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens, la cual tiene un periodo de incubación un poco más largo, de 8 a 16 horas, y es consecuencia de la supervivencia de las esporas termorresistentes en carne de res, ave o leguminosas mal cocidas. Después de la ingestión se genera la toxina en el intestino, lo cual produce cólicos abdominales y diarrea moderadamente intensa. El vómito no es frecuente ni la fiebre, y el cuadro suele ceder por sí solo y rara vez dura más de 24 horas. Hablemos entonces del abordaje diagnóstico de la diarrea. Es importante que para hacer el abordaje diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda o de una enfermedad diarreica tomemos en cuenta principalmente los datos de la anamnesis, que tienen que ver con los factores, la identificación de factores de riesgo, las manifestaciones clínicas. Es importante que tomen en cuenta que ante la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria, obviamente, además de querer saber qué alimentos se consumieron, es importante saber si hay otras personas que estén enfermas de síntomas similares para poder hacer el abordaje correcto del brote. También, si la sospecha, por ejemplo, es ante
diarreas nosocomiales o colitis pseudomembranosa, es importante preguntar por antecedentes que estén relacionados con la ingesta de antibióticos u hospitalizaciones recientes. Muchos otros datos clínicos nos van a dar idea de cuál es el tipo de diarrea presentada, tanto la diarrea acuosa como la disentería. Es importante que pregunten el color, consistencia, olor de la heces y manifestaciones asociadas como náuseas, vómitos, fiebre o terapia medicamentosa que le hayan brindado al paciente. Algo muy importante es que es parte de la exploración de los pacientes es la búsqueda de signos de deshidratación, y esto nos van a brindar información esencial para un tratamiento oportuno que evite la evolución de este paciente hacia la mortalidad. Según el IEPI, Normativa Nacional de la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, clasifica la deshidratación en deshidratación grave, algún grado de deshidratación y sin deshidratación. Usualmente estas imágenes son relacionadas con un paciente con deshidratación grave, el cual va a presentar letargo, somnolencia o pérdida del conocimiento, ojos muy hundidos, fontanelas hundidas, no bebe o bebe poco y tiene un retorno lento a la normalidad del pliegue cutáneo. Es decir, cuando ustedes pellizcan o toman el pliegue cutáneo entre la piel del abdomen, este debería regresar rápidamente, pero si regresa lentamente, incluso viéndose aquí como en la imagen, eso significa que dos de esos signos significa que estamos ante deshidratación grave. Luego, para definir algún grado de deshidratación, tiene que tener al menos uno de los dos siguientes signos, que sea ya que esté inquieto, irritable, ojos ligeramente hundidos, bebe con muchas ganas o con avidez o con sed, y mucosa oral semihúmeda. Cuando no hay ninguno de estos síntomas, ninguno de estos signos, es decir, el niño tiene un buen estado general, bebe normal, las mucosas están húmedas, los ojos no están hundidos, las fontanelas están normal y tiene buena diuresis, decimos que hay ausencia de deshidratación. Entonces es importante que los datos de la anamnesis, identificación de factores de riesgo, manifestaciones clínicas con sus características clínicas completas y examen físico que estudiarán en semiología, lo utilicen para el abordaje diagnóstico correcto de su paciente y lo integren con los componentes. Ahora, si tenemos a un paciente con una diarrea acuosa que está febril, con buen estado general y sin inmunocompromiso, sabemos que la principal etiología es viral y entonces está justificado la observación, el tratamiento sintomático y una cita de seguimiento posterior. En cambio, si tenemos un paciente con disentería, es decir, con heces con moco y sangre, el abordaje diagnóstico ya es diferente y podemos hacer un abordaje diagnóstico etiológico preciso. Puede servir de apoyo diagnóstico, indicar una citología fecal y realizar la lactoferrina fecal, los cuales se hacen en una muestra biológica de heces. Muchas veces en realidad estos más bien tienden a confundir y no producen una utilidad diagnóstica específica, sobre todo cuando tenemos a un paciente que tiene diarrea acuosa en estas condiciones. Pero si es necesario indicar la citología fecal, para interpretarla tenemos dos posibles resultados. Uno es que no haya presencia de leucocitos en la heces y que la lactoferrina fecal no haya incrementado o sea un incremento leve, y en ese caso pues seguimos bajo la línea de sospechar que la etiología es probablemente viral. En cambio, si tenemos la presencia de leucocitos en la heces con un incremento sustancial de la lactoferrina fecal, el cual es un marcador indirecto de la presencia de leucocitos, vamos a sospechar de que hay una respuesta inflamatoria que nos podría hacer pensar que la etiología sea bacteriana. Es importante recalcar que no es necesario hacer exámenes de intolerancia a la lactosa, porque obviamente en un cuadro enteral pueden haber intolerancias transitorias a la lactosa por el hecho de que se está afectando el epitelio intestinal absortivo. Existen otros estudios mencionados acá que se pueden realizar en los pacientes, y esos estudios van a depender, por ejemplo, si sospecha una etiología parasitaria, puede indicar un examen general de heces o incluso un seriado de heces, que es realizar en 3 días diferentes el examen general de heces para la búsqueda de parásitos. Este tópico se ahondará en el siguiente semestre.
También pueden indicar una biometría hemática completa, que como ustedes ya conocen fisiopatológicamente desde el semestre anterior en inmunología, una leucocitosis con neutrofilia nos va a hacer sospechar una probable etiología, una infección bacteriana. También se puede realizar hemocultivo según las condiciones del paciente. Por ejemplo, si sospechan sepsis, como se les explicó en la conferencia de bases microbiológicas de infección cardiovascular. Y también se pueden indicar electrolitos, creatinina y glucosa en búsqueda de complicaciones como trastornos hidroelectrolíticos de sodio, cloro y potasio, insuficiencia renal aguda o hipoglicemia respectivamente. Y entonces ahora la pregunta también es, ¿cuándo vamos a realizar el diagnóstico etiológico preciso? Entonces, en este caso, pues tenemos de que esto usualmente se realiza en situaciones de diarrea aguda severa asociada a fiebre mayor de 38, coexistencia de comorbilidad severa como diabetes, VIH, SIDA, trasplantados, pacientes con tratamientos inmunosupresores y embarazadas, o en pacientes hospitalizados que están recibiendo antibióticos en donde se sospecha Clostridium difficile y se puede hacer el diagnóstico etiológico preciso buscando dicho microorganismo. También en las diarreas prolongadas o persistentes, es decir, las diarreas que duran más de 14 días. En la diarrea aguda profusa con características de cólera, buscando confirmar la etiología de vibrio cólera y poder realizar un abordaje correcto en caso de ser un brote. En los casos de disentería, es decir, en heces con moco y sangre. Además se debe de considerar en ciertas condiciones, como por ejemplo en adultos mayores, residentes de asilo, manipuladores de alimentos o trabajadores sanitarios. También es importante recordar que el diagnóstico etiológico preciso también se va a realizar en el abordaje de un brote de diarrea aguda en alguna comunidad desde un punto de vista de salud pública, y también se puede indicar en diarreas acuosas con una fiebre de duración más de 5 días o con compromiso del estado general. Es importante también que recuerden que no hay una utilidad franca en realizar un examen etiológico preciso de diarrea del viajero, puesto la mayoría son causadas por Escherichia coli enterotoxigénica, a menos que tenga alguna de las otras condiciones de gravedad ya planteadas. Entonces, para que hagamos la búsqueda de la etiología específica, podemos contar con diagnósticos microbiológicos. La muestra biológica ideal son las heces y deben de ser procesadas en menos de 4 horas posterior a su emisión. Tenemos que podemos realizar PCR, gran coprocultivo y inmunoensayo ligado a enzimas. En lo que respecta al PCR o reacción en cadena de polimerasa, son pruebas fecales basadas en biología molecular, y estas ofrecen la ventaja de que tienen una muy buena sensibilidad, están listas en pocas horas, pero también el médico debe de tener una buena sospecha clínica, puesto muchas veces pueden salir positivas para 2 o 3 microorganismos, porque pues lo que busca es el genoma. Existen algunos paneles que están aprobados incluso por la FDA, en donde se pueden hacer una detección simultánea de hasta 22 patógenos en una sola muestra fecal, y donde hay poco riesgo de error de factor humano porque están bastante automatizados. Ahí en la diapositiva pueden ver los agentes etiológicos que se pueden detectar con dicho panel gastrointestinal de PCR. Luego tenemos que se puede realizar el GRAM, la coloración de GRAM y los coprocultivos. Entonces es importante recordar pues que el GRAM nos permite ver la forma de agrupación y características tintoriales de las bacterias, y entonces dependiendo si son Bacillus gram positivos nos va a sugerir pues los Bacillus gram positivos que ya estudiamos. Si son Bacillus gram negativos, en el caso de Campylobacter jejuni tiene bastante sensibilidad el hecho de que si observamos bacilos en forma de ala de gaviotas que además son oxidasa positivos, nos van a hacer sospechar altamente que puede ser Campylobacter jejuni. También se puede realizar el coprocultivo. El coprocultivo es un
cultivo bacteriano de las heces y se van a tomar en cuenta las características de la colonia para la sospecha del agente microbiológico como tal. Es importante recordar que, por ejemplo, si estamos ante la sospecha de un brote de cólera, pues tenemos que solicitar la búsqueda de este microorganismo para que realicen la siembra en el lagar adecuado que está mostrado en la diapositiva. Igualmente, cuando estamos haciendo el abordaje de una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, también tenemos que indicarlo en la solicitud del coprocultivo para que se dé la identificación en agar especial del Clostridium difficile y así confirmar su sospecha diagnóstica. También tenemos que podemos utilizar inmunoensayos ligados a enzimas y en ese caso existen inmunoensayos ligados a enzimas para toxina A y B de Clostridium difficile, para toxina termoestable de Escherichia coli y toxina similar a Shiga de Escherichia coli enterohemorrágica, pero estas dos últimas usualmente requieren laboratorios de referencia especial. En lo que respecta a los estudios con los que contamos en nuestro país, de manera pública podríamos contar con gran y coprocultivo según criterios muy específicos para su indicación, como los mencionados. Y también se realiza una vigilancia epidemiológica de rotavirus, por lo cual se hace la búsqueda de rotavirus en todos los niños menores de 5 años ingresados por diarrea aguda al Hospital La Mascota, Hospital de Referencia Nacional, y sirve como una vigilancia epidemiológica de rotavirus en conjunto con OPS. Luego, las medidas de prevención, pues los pilares de las medidas de prevención de diarrea van a ser un buen acceso a agua potable con una eliminación adecuada de las excretas y un lavado de manos adecuado, la preparación segura de los alimentos, el acceso a agua limpia y segura de consumo y las vacunas. Entonces, acá tenemos 4 pasos para comida segura que son recomendados por los Centros de Control de Infecciones, y en esos tenemos 1, lavar tus manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, y esto también va a incluir limpiar la superficie y los utensilios antes y después de cocinar. Lo segundo es separar las carnes de res y aves de corral crudas del resto de los alimentos para evitar que las bacterias que están asociadas con carnes y aves crudas contaminen el resto de alimentos que se ingieran. Lo tercero es la buena cocción de alimentos, carne de res, de aves, de cerdo, huevo y mariscos, y evitar ingerir leche no pasteurizada. Y el cuarto, refrigerar la carne de aves de corral, o sea, pollo y mariscos hasta su consumo. Hay otras medidas de prevención que también son importantes, como por ejemplo las relacionadas con los factores socioeconómicos, y en estos tenemos mejorar el saneamiento ambiental, es decir, mejorar la disposición de las excretas, evitar el fecalismo al aire libre, garantizar un acceso a agua potable o a agua segura a todas las personas para su consumo, o al menos clorar el agua, evitar embarazos adolescentes. La educación es un pilar fundamental, puesto que hay que educar a la población con respecto a los 4 pasos de comida segura y todas estas medidas de prevención. Higiene, que incluye desde limpiar las superficies, lavarse las manos después de tocar los animales, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos y antes de comer, evitar que los animales estén dentro de la casa y evitar el hacinamiento. Otras medidas de prevención que tienen que ver mucho con el huésped en sí susceptible, y es garantizar la lactancia materna exclusiva por 6 meses y la lactancia complementaria hasta los 2 años de vida, no usar biberón, mantener un buen estado nutricional, evitar automedicarse con antibióticos, laxantes o purgantes. La vacunación es muy importante, y como ustedes ya conocen el esquema nacional de vacunación, Rotarix es una vacuna humana atenuada, monovalente, que se utiliza para prevenir formas graves de diarreas por rotavirus. Se aplica
por vía oral a los 2 y 4 meses de vida y no se puede aplicar después de los 8 meses de vida. Y otros aspectos de la prevención tiene que ver con prácticas higiénicas, lavado de manos con agua y jabón, buena higiene, limpieza de superficie y el control de brotes en guarderías, escuelas, asilos y cruceros. Muchas gracias por su atención y recuerden, esas mariposas en el estómago no son amor, son los calambres abdominales de una diarrea o intoxicación alimentaria. Lávate las manos, salva vidas. Buenas tardes.